Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Dialma García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Todos los miércoles estamos aquí a las 8 de la noche, tiempo de Miami. Y en este tiempo se comparte la palabra de sanidad, la palabra de cómo se reciben las promesas de Dios. Hoy tenemos un tema de las sanidades en el libro de los Hechos que son bien importantes porque tienen que ver con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que hoy el programa va a ser muy interesante y muy bueno porque voy a hablar de cómo hablarle a la montaña también, a la montaña de enfermedad y el nombre de Jesús, el poder que hay en ese nombre. Quiero comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo en que se va a compartir tu palabra, mi Dios, tu palabra que eres tú, Señor, que nunca regresa vacía. Espíritu de Dios, tú eres el verdadero maestro. Toma control de mi boca, de mi lengua, de las palabras que salen de mi boca, y que esta palabra corra velozmente por todos los lugares de habla hispana para que las personas reciban lo que ya tú pagaste en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siempre quiero tocar ciertas leyes espirituales. ¿Por qué? Porque vivimos en un reino que es diferente al reino en que estamos aquí. Vivimos en el reino de Dios y tenemos que saber las leyes del reino de Dios. Las dos leyes principales del reino de Dios están en Romanos 8:2, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te pertenece a ti en el momento que tú recibes al Señor como tu Salvador y tu Señor. La ley del pecado y de la muerte es la que está vigente en la tierra ahora, a toda persona allá afuera. Y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús tiene todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Todas las leyes que tienen que ver con la sanidad, con la fe, con las finanzas, están bajo esa ley principal de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, hay muchos cristianos que todavía viven bajo la ley del pecado y de la muerte por falta de conocimiento de lo que dice la palabra. Si estás pasando por una enfermedad o problemas financieros o problemas, eso no te pertenece a ti. Ya Jesús pagó por todo eso en la cruz del Calvario. También quiero tocar la ley de cómo desarrollar tu fe, que está en Proverbios 4 del 20 al 22. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. La palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Si tú necesitas desarrollar tu fe, que yo creo que lo necesitas porque yo lo necesito, este es el pasaje que tiene que ver cómo hacerlo. La palabra tiene que entrar por tus oídos, ojos y salir por tu boca para que llegue a tu corazón. Y es una ley que funciona cuando de verdad nosotros la ponemos por obra. Y la otra ley que voy a tocar ahora, pero después le vamos a hablar a la montaña, es la ley de fe que está en Marcos 11, 22. Vamos a tocar del 22 al 24. Jesús dice, tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que esté oyendo esto ahora, que le dijere a esta enfermedad, a esta montaña, a este problema, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. Eso funciona. Ha funcionado para mí. Después dice, y todo lo que pidieres orando, cree en ese momento, te lo tomas y lo tienes. No lo tienes inmediatamente en lo físico, lo tienes en tu espíritu. Ahora, a través de la ley de fe, tú hablando y actuando de acuerdo a la palabra, tú activas esa ley de fe para que lo veas en lo físico. Pero ya lo tienes, ya tienes que empezar a dar gracias a Dios, alabar a Dios y sabiendo que ya lo tienes y hablando las cosas que no son como si fuesen. Y esa ley funciona.
La semana pasada hablamos de la gracia de Dios, la importancia de saber que somos salvos por gracia a través de la fe. Y hablamos de muchas cosas de la gracia abundante de Dios y lo puedes siempre ver. Hoy quisiera más hablar de nuevo sobre las sanidades que comenzaron cuando la iglesia nació, cuando la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. Y voy a tocar de nuevo esa primera sanidad que hubo, porque esa sanidad que hubo es de suma importancia y tiene que ver con cómo nosotros tenemos que hablarle a la montaña. Así que vamos al libro de los Hechos ahora y vamos a leer de Hechos del 3, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de novena, a la de la oración. Ellos tenían una hora al día que ellos iban todos a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos dinero. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué importante es esta primera sanidad. Ahí Pedro no oró, no estuvo orando para que esa persona fuese sanada. Él le habló en el nombre de Jesús a la situación, le habló a la montaña. Le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y lo tomó de la mano y lo levantó. Y el hombre empezó a saltar, a correr, a caminar. Un hombre que hacía años y años que era cojo de nacimiento. Toda la vida era cojo. Le llevaba años sentado ahí en la puerta del templo que se llama La Hermosa, pidiendo limosna de la única manera que ese hombre podía vivir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro para que este milagro se diese? Habló en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es el nombre que tiene poder, es el poder de Jesús ahora en esta tierra. Ese nombre, vamos a ir un momentico, Hechos 3:16, y vemos a Pedro diciendo: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Así que estamos viendo ahí, y la fe que es por él ha dado a este cojo completa sanidad en presencia de vosotros. Así que estamos viendo el nombre de Jesús. Mientras más fe en su nombre, más resultados y más rápido los vas a ver. Así que en Hechos 1:8 Jesús les dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y así ocurrió. Ellos recibieron esa palabra de Jesús antes de irse y usaron el nombre, y el nombre tuvo un poder tremendo. Vamos a ver lo que dijo Jesús para el llamado de nosotros en Juan 14:12. Jesús diciendo: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, tú y yo las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y quiero que vean una cosa aquí, que el versículo 13 y 14 va junto con esto.
Y todo lo que pidieres o demandares al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, Jesús dice, yo lo haré. Te está diciendo, mi nombre lo hace. Mi nombre toma el lugar mío ahora. Dios te ha dado a ti toda la autoridad y todo el dominio que le dio a Adán en el jardín del Edén. Jesús la pagó el precio por eso y nos dio la autoridad y dominio que se había perdido en el jardín del Edén. Entonces, este libro de Hechos nos enseña que es la voluntad de Dios que tú camines en salud divina, que es la voluntad de Dios que tú recibas tu sanidad. Fe en su nombre trae sanidad. Lo sé, lo he pasado no solo cuando pasé por ese cáncer, en otras ocasiones de ataques que siempre vienen en contra de nosotros. Tú usas ese nombre y te quedas firme en esa palabra y tomas autoridad. Y yo te digo a ti que la montaña de enfermedad tiene que irse. Puede ser que se demore unos días. Yo la semana pasada tuve un problema en un ojo y tomé autoridad. No usé ninguna medicina, no fui al médico, le hablé a la situación y el ojo ya está sano. A los 2 o 3 días ya estaba sano. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es Jesús. Toma el lugar de Jesús. Tú le hablas a la montaña en ese nombre y yo te digo a ti que vas a ver resultados rápidos. Entonces, uno de los métodos para recibir sanidad es la fe en el nombre de Jesús, tomando autoridad. Bueno, vamos a ver otras sanidades en el libro de los Hechos. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sanidades y prodigios por la mano de los apóstoles, por la mano de nosotros, los hijos de Dios. Muchas personas reciben sanidades y prodigios. La semana que viene, el lunes, el día 25, tenemos el Centro de Oración y Sanidad Divina. Ahí estamos la semana entera ministrando a personas enfermas, llevándole la palabra y no solo eso, poniendo manos sobre ellos para que reciban su sanidad. El versículo 14 y 16 de Hechos 5. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre ellos. Era la unción que había en Pedro, la unción que había en estas personas que creyeron en el nombre de Jesús. Esa unción, cuando ellos pasaban, la unción iba con ellos y tocaba a las personas y recibían la sanidad. Así que esto es algo tremendo. A lo menos su sombra cayese sobre ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, demonios. El nombre de Jesús echa fuera demonios. Y todos eran sanados. En muchos lugares, en los evangelios y en el libro de los Hechos, dice, y todos fueron sanados. Todos los que venían a buscar su sanidad iban a oír la palabra de Dios. Oyes y recibes tu sanidad, porque tu fe es desarrollada a un nivel alto oyendo la palabra de Dios. Aquí en este ministerio, la medicina de Dios, hay ya 35 horas de enseñanzas sobre cómo se recibe de Dios, sobre la sanidad, sobre muchos temas que tienen que ver con la sanidad y cómo debemos nosotros de vivir esta vida para poder recibir lo que el Señor ya nos ha dado. Y Dios hacía milagros y cosas con manifestaciones especiales de su poder cuando Él quiere y cuando tu fe está en un nivel alto. Aquí se ha hablado mucho de la fe de Dios, la ley del reino, que es vivir en lo sobrenatural.
Hay una línea que divide el tiempo a la eternidad. Y en la eternidad es donde tú tienes que mantenerte con fe, porque en esa eternidad es donde está todo lo que ya el Señor te ha dado a ti. Y a través de tu fe tú lo traes al tiempo, lo traes aquí a la tierra. En Hechos 6:8 vemos aquí a Esteban. Esteban no era pastor, no era ministro, no era apóstol. Era un diácono que había sido escogido en el capítulo 6, 12 diáconos. Él era uno de ellos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros, prodigios y señales entre el pueblo. Así que vemos aquí que no era apóstol, no era ministro, pero estaba lleno de fe. Y hizo grandes maravillas y milagros en las personas. Él no era tampoco un maestro, era un diácono que servía en las mesas, pero estaba lleno del poder de Dios, que es la fe, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve cuando tu fe es desarrollada a un nivel alto, cuando tú empiezas a meditar en la palabra y empiezas a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Aquí vemos otro diácono, Hechos 8:5. Este es otro diácono, este no es otro apóstol, no es ministro, no es pastor. Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El versículo 6 al 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Tú oyes la palabra y recibes tu sanidad. Si te estudias los evangelios, en muchos lugares dicen, ellos venían a oír a Jesús enseñar y predicar y para ser sanados. Oyes y recibes. Es importante oír. Entonces hay diferentes dones de sanidades. En este caso, Felipe tenía la unción de sanar cojos y paralíticos y sacar espíritus endemoniados. Todos tenemos diferentes llamados y diferentes dones de sanidades. Yo sé que el Señor me usa mucho con la palabra y con personas que han sido atacadas con cáncer. Y yo pasé por eso y tuve que pasar por ese ataque. El ataque no se quedó en mí, pasó por mí, porque la fe que el Señor me había dado la desarrollé a un nivel alto y pude tomar autoridad sobre ese tumor hasta que se desapareció. Por eso te digo, tú le hablas a la montaña no tiene voluntad propia. Tú le hablas y le hablas, tiene que irse. La montaña tiene que irse, no puede quedarse. Bosworth, que es el escritor del libro Christ the Healer, era usado por el Señor enseñando la palabra. Así como las personas oían la palabra y la creían, recibían su sanidad. Versículo 7 de Hechos 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Saben algo? Que hay gran gozo en Alfa y Omega cuando tenemos esta semana de sanidad divina. Muchas personas salen sanos de ahí. Y los que no la reciben por completo, la tienen ya en su espíritu y saben que tienen que mantenerse en fe. Le damos información, le enseñamos cómo mantener lo que han recibido para que se manifieste esa sanidad en lo físico. Todo se recibe de Dios de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Una vez que lo recibes en tu espíritu, a través de tu fe y de ponerle acción a la palabra de Dios, lo sacas a lo físico. Eso fue lo que ocurrió conmigo. Así que gloria a Dios. Vamos a ver aquí en el versículo 29 de ese mismo capítulo 8. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Había un eunuco que estaba leyendo el libro de Isaías y no lo entendía. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
Ese capítulo 53 es difícil de entender. Tienes que tener revelación de ese capítulo, porque en ese capítulo vemos la redención completa del hombre. Dios le dio al espíritu del hombre justicia, a la parte del alma paz y a la parte del cuerpo sanidad. Dios redimió al hombre completo, pero hay que entender y tener revelación de ese capítulo 53. En el versículo 31, él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y aquí estamos viendo, yo estaba leyendo ese pasaje, y es sobre el libro de Isaías 53, que tiene que ver con Jesús, con lo que él hizo en la cruz del Calvario, con el sacrificio completo, cómo él se llevó las enfermedades y también cargó nuestros dolores. Todo eso está en ese capítulo y te exhorto que lo leas. Y una de las clases que se han dado aquí, que es la redención completa, yo hablo de ese capítulo 53. Búscalo para que aprendas las palabras hebreas, lo que significan ahí, que tienen que ver con tu sanidad. En Hebreos 12:4 dice la palabra testificando Dios juntamente con ellos. Cuando tú estás ministrando a una persona para que reciba su sanidad, dice que Dios juntamente está contigo con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que estamos viendo aquí la importancia de nosotros saber la palabra, y cuando ministramos sabemos que el Señor es quien está con nosotros, trabajando juntamente con nosotros. Ahora vamos a ver la sanidad de Pablo. Saulo de Tarso iba en camino a Damasco para buscar a los cristianos y traerlos presos a Jerusalén. Y en el camino tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro muy grande con Jesús. Se le presentó como una luz y le dice, ¿quién tú eres, Señor? Y él le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Está hablando de su iglesia, pero la cabeza y el cuerpo en los ojos y corazón de Dios son uno. ¿Por qué me persigues, Saulo? En otras palabras, ¿por qué estás persiguiendo a mi cuerpo? Es como si me persiguieras a mí. Y él no sabía que era Jesús. Le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y se quedó ciego de la luz tan resplandiente que había. Y se fue para Damasco y allí estuvo 3 días y 3 noches en ayuno, clamando al Señor. Él hizo un cambio, iba por este camino y cogió para el otro camino, inmediatamente. En Hechos 9, 17, 18, el Señor le habló a Ananías, que era un hombre normal, no era diácono, no era ministro, y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? Por la imposición de manos recibió Saulo, su vista de nuevo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Por la imposición de manos. La imposición de manos tiene un poder tremendo para que tú recibas la sanidad. Siempre hay un punto de contacto donde tú tienes que soltar tu fe. Y es cuando te ponen las manos y dicen en el nombre de Jesús, en ese momento tienes que soltar tu fe y decir, yo recibo mi sanidad, yo tengo mi sanidad. Es igual que cuando oramos aquí al final, algunas veces Claudia ora, otras veces yo oro y enviamos la palabra. Y en ese momento tú tienes que recibir esa palabra, ese es el momento que tienes que decir, yo recibo mi sanidad, yo tengo mi sanidad, es mía. Siempre hay un punto de contacto y siempre hay un momento cuando tú tienes que soltar tu fe y hablar tu fe. Hablar tu fe, creyendo
que la recibes en el nombre de Jesús. Así que aquí vemos que él fue, al instante recibió la vista y fue bautizado. Vamos a ver la sanidad de Eneas, que fue en el nombre. ¿Por qué estoy hablando tanto del nombre? Porque yo quiero que tú uses el nombre. El nombre tiene un poder tremendo para todo, para lo que tú necesites. Pero tienes que saber de este nombre. Eso no es un eco que tú lo vas a usar porque oyes como nosotros lo usamos. Tienes que oír todo esto para que tu fe sea desarrollada en el nombre. Hechos 9, del 30 al 34. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Por qué le dijo levántate y haz tu cama? Ponle acción correspondiente a tu fe. Levántate, ahora, ponle acción a tu fe y haz tu cama. Tienes que siempre ponerle acción correspondiente a tu fe. De nuevo, vemos a Pedro usando el nombre de Jesucristo y enseguida Eneas se levantó y yo me imagino que hizo su cama. Porque así como funciona la fe. Vamos a ver el milagro de Dorcas. Este es otro milagro que está en Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde les rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, mira qué importante sacar personas con incredulidad del lugar donde vas a orar por una persona o vas a ministrar. Pedro se puso de rodillas y oró. Él no le oró al cuerpo, él oró buscando dirección de Dios. Y volviéndose al cuerpo, ahora le habla al cuerpo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí Pedro oró y después se viró el cuerpo y le habló a la montaña de muerte. Le habló al problema. Eso es lo que tú tienes que hacer. Le habló al cuerpo diciéndole: levántate inmediatamente. Y Tabita abrió los ojos y se levantó. Le habló a la montaña de muerte. Le habló a la montaña que tenía a esa muchacha que era joven, muerta. Le habló al espíritu para que de nuevo viniera al cuerpo y ella se levantara. Háblale a la montaña. Vamos a ver ahora otra sanidad de Pablo en Listra, la sanidad de un hombre imposibilitado de los pies. Pablo estaba predicando el evangelio allí. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Miren cómo habían cojos en este tiempo, que jamás había andado. Este hombre era otro que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, dijo con gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pablo sintió en su espíritu que este hombre tenía fe para ser sanado. Y le habló y le dijo: oye, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre le puso acción correspondiente a lo que estaba creyendo, y él saltó y anduvo. Así que aquí vemos a Pablo tomando autoridad, y el hombre que tenía fe fue sanado. Esto es una lección para ustedes y para mí, ya que hay que hablarle más a la situación, hablarle con autoridad en el nombre de Jesús. En Hechos 19:11
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Había tanta unción en Pablo que los trapos o los paños o los delantales de su cuerpo, que los ponían en su cuerpo, esa unción pasaba a esos paños y se los llevaban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Yo he visto eso aquí. Hay iglesias que tienen ese llamado y tienen esa unción. Y tú llevas pedacitos de paños, los pones ahí, el pastor ora por todo eso, te lo llevas para la casa, se lo manda un enfermo, y si el enfermo puede creer, recibe su sanidad. Vamos a ver el milagro y sanidad de Eutico en Troas. Esto está en Hechos 20, del 7 al 11. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo predicaba por horas y horas y horas. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Aquí vemos un milagro tremendo de un muerto. Entonces descendió Pablo, que estaba lleno de unción, había predicado horas y horas y horas, y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. La unción que había en Pablo de tanto predicar y enseñar la palabra vino sobre este muchacho Eutico, que había muerto y vivió. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Compartían el pan, era el pan y la copa. Era la Santa Cena que compartían en las casas. Aunque dice el pan, era el pan y la copa, el pacto. Tiene que ver con el pacto que tenemos con el Señor. Así que vemos este milagro, que Eutico se cayó de un tercer piso y muere. Pablo baja y se echó sobre él, y la unción en Pablo levantó a Eutico de los muertos. Miren cómo hay sanidades en este libro de los Hechos. Y eso te deja saber a ti que tú estás supuesto a orar por los enfermos para que sean sanados. Vamos a ver los milagros y sanidades en Malta. Hechos 28, del 1 al 6. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, una serpiente, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pablo sabía Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero los enfermos pondrán sus manos y son sanados. Hizo así. Él sabía esta escritura de Marcos, que tomarán en las manos serpientes. Una serpiente viene y te ataca, tú le haces así, en el nombre de Jesús, y no vas a morir. Eso fue lo que pasó con Pablo. Él estaba tan ungido y tenía tanta autoridad que ningún mal podía quedarse en su cuerpo.
Cuando esa víbora se prendió en su mano, él tomó autoridad y el veneno no le hizo efecto. Ninguna cosa mortífera te hará daño. Yo usé esa escritura con la quimioterapia y radiación que me dieron. Ninguna cosa mortífera toca ninguna de mis células buenas. Y el Señor honró esa palabra. Esa escritura me la dio el Espíritu Santo a mí. Por eso es que tú puedes pasar por cualquier ataque de enfermedad. Y si usas una medicina, tú cancelas los efectos malos. Y el Señor te encuentra en el nivel de fe que tú estés. Y mira, usa esta escritura. Ninguna cosa mortífera, ninguna medicina mortífera toca mis células o toca mi cuerpo. Pero depende de tu fe y depende de ponerle acción correspondiente a tu fe. Bueno, vamos a ver otra sanidad, que es la última. Sanidad del padre de Publio. En Hechos 28, 8 al 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, ellos venían y eran todos sanados. Esto está todo en el libro de Hechos, que es el principio de la iglesia, pero ¿sabes algo? Tú y yo tenemos que seguir con estas sanidades. Ellos comenzaron con las sanidades, nos enseñaron en este libro lo que tenemos que hacer, de tomar autoridad y hablarle a la montaña, igual que lo hicieron ellos, lo hacemos tú y yo. Ahora quiero tocar algo sobre la autoridad que tenemos. La autoridad que tú y yo tenemos fue dada en Génesis, Adán. Yo he tocado esto antes con Claudia, lo pueden buscar, hablamos mucho de la autoridad y del nombre de Jesús en uno de los 35 pasajes que hay puesto ya ahí en Livestream. Así que Adán recibió autoridad y dominio, pero cuando pecó le entregó legalmente esa autoridad al enemigo. ¿Y qué pasó? Que vino Jesús, venció al enemigo en la cruz del Calvario, se llevó toda nuestra naturaleza pecaminosa y nos devolvió a nosotros la autoridad que se perdió en el jardín del Edén. Y esa autoridad te pertenece a ti y a mí, y yo quiero tocar ciertas cosas sobre esa autoridad. Condiciones para la autoridad. Quiero tocar. La autoridad, la cual estamos hablando, le pertenece a toda persona que ha recibido a Cristo. Si tú has recibido a Cristo, te pertenece a ti. Es un regalo especial impartido en contexto de las oraciones y te pertenece a cada persona que ha recibido a Cristo. Cuando tú oras, tú tomas autoridad sobre la situación y la tomas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú y yo, por la gracia y misericordia de Dios, estamos ocupando el lugar de Cristo a la derecha del Padre cuando tomamos nuestra posición sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso es algo que yo hago todas las mañanas. Todas las mañanas. Y esto es lo que yo digo en Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú tomas autoridad, te sientas allá arriba por fe y empiezas a sacar al diablo de tu vida y de tu casa. De tu vida y de tu casa. Son pocos los creyentes que comprenden el significado de creer. No es solo creer. Los demonios creen y tiemblan. Está en Santiago 2:19. Es creer y actuar. Si tú crees que la palabra de Dios es la verdad de Dios y que Dios no puede mentir, tú tienes que vivir de acuerdo a esa palabra. La palabra nos dice, yo lo creo. Después que yo tomo mi lugar sentada en lugar celestial en Cristo Jesús, yo digo esto. Señor, acepto tu palabra llena de gracia y creo que tu palabra es para mí.
con humildad y fe. Ahora yo tomo mi lugar y me siento en lugares celestiales con Cristo Jesús a tu derecha. Enséñame, Espíritu de Dios, cómo cumplir este ministerio, cómo ejercitar esa autoridad que tú me has dado. Entréname día tras día para que yo pueda llegar a ser la mujer perfecta en Cristo Jesús y tu propósito se cumpla en mi vida. Y yo tomo mi lugar allá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente empiezo a tomar autoridad sobre el diablo, tomar autoridad, le tiro mis cargas al Señor. Eso es importante que hagas todos los días, que le tires tus cargas al Señor, Él se ocupa de ellas y saca al diablo de tu casa. Rompe el poder del diablo en tu vida, en el nombre de Jesús y en la vida de tu familia. Todos los días yo hago eso. Yo cubro mi vida, mi familia y todo lo que yo poseo con la sangre poderosa de Jesús. Esa es la protección que nosotros tenemos como hijos y hijas de Dios. Otra de las condiciones para la autoridad es la humildad. La humildad. Dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo en el oportuno socorro, echando toda tu preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. El Salmo 55:22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esas son escrituras que debes de escribir y decirlas todos los días. Al principio yo cogí un papel y lo estrujaba y lo tiraba y veía a Jesús coger las cargas. Ya no. Ya por fe le tiro las cargas, se las menciono, levanto mis manos y digo, Señor, por el pacto que tengo contigo y por la sangre derramada en la cruz de Calvario, yo ahora te tiro todas mis cargas. Se las menciono y veo en mi mente y en mi espíritu a Jesús coger las cargas y yo en el día entero ya no me acuerdo de las cargas. Al principio tenía que tirarlas 3 y 4 veces. Ya no. Ya se las tiro por la mañana, Él las toma por fe y yo sigo trabajando para Él en las cosas que tengo que hacer. Así que tenemos que nosotros ser humildes, sabiendo que todo lo que tenemos lo tenemos porque estamos en Cristo. Otra de las condiciones para la autoridad es tener denuedo. Cuando caminamos en humildad es cuando tenemos mayor denuedo en el nombre de Jesús. Venimos ante la presencia de Dios con denuedo, con confianza y seguridad en el nombre de Jesús. Y así nuestra fe se manifiesta. Otra de las condiciones es quita el temor de tu vida. El temor. La fe y el temor son polos opuestos. El temor es una de las armas que usa el diablo para que tu fe no funcione. Si te entra temor, es un espíritu. La palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, creo que es versículo 5, que Él no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía o de cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ese espíritu de temor, que es un espíritu, viene del enemigo y no nos pertenece. Y el único lugar de seguridad que tú tienes es estar sentado con Cristo en lugares celestiales sobre el enemigo. Si tú te mantienes por fe en ese lugar, Satanás no puede tocarte. Es el lugar de poder del universo sentado a la diestra del trono donde está sentado Dios Padre. Vamos a ver qué tú necesitas para que el enemigo no te pueda tocar. ¿Sabes lo que necesitas? La armadura de Dios. Ponerte la armadura todos los días. Tiene que estar bien puesta. Tiene que estar bien puesta. No es solo leerla. Yo la puedo leer. Chequear que toda pieza tú la entiendas y la uses. La primera pieza es ceñidos tus lomos con la verdad. Eso significa la palabra escrita de Dios, el logos. Tú tienes que leer la palabra en alta voz todos los días, en alta voz, para que entre por ojos, oídos y salga por tu boca.
Eso es lo primero que tienes que hacer. Tienes que entender claramente la palabra de Dios. Pídele revelación al Espíritu Santo. Después, asegurarte que tienes la coraza de justicia, que eres tan justo, tan justa como Dios, porque Él te ha dado su justicia. La justicia de Dios es una posición legal que Él nos ha dado, que podemos ir delante de la presencia de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Y es algo tremendo, pero tienes que estar seguro, segura que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es una posición que te ha dado. La naturaleza pecaminosa fue echada fuera de ti y Dios puso su naturaleza, que es la vida Zoe, la vida eterna en ti, que es la naturaleza de Dios. La tercera pieza viene siendo los pies calzados con el apresto del Evangelio de paz. La paz. ¿Estás en paz con tu Dios? ¿Estás en paz con tu prójimo? ¿Has perdonado a toda persona que te ha hecho daño? ¿No estás ofendido o no estás ofendida por algo que te hizo alguien? Esto es importante. Un ministerio fiel proclamando la palabra de Dios y caminando en paz con tu enemigo, con tu prójimo, con el que te hizo daño. La cuarta pieza, el escudo de la fe. Ahora tú tienes que tomar tu escudo de la fe. ¿Cómo tú tomas el escudo de la fe? La palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y oír la palabra ungida del ungido de Dios. Si es alguien que predica o enseña la palabra con unción, esa es la palabra que tú tienes que oír. Para que tú tengas el escudo de la fe puesta, tú tienes que oír palabra de Dios todos los días. Yo exhorto a las personas que yo enseño que un CD de fe de cualquier persona que sea ungido o ungida por el Señor, tú lo oyes todos los días, dale una hora oyendo la palabra de Dios de un ministro, de una persona ungida. Dale ese tiempo a Dios. 365 horas al año, una hora al día, para que el escudo de la fe esté activo y el enemigo no te pueda tocar. La próxima pieza, el yelmo de la salvación. Wow, un día yo tengo que hablar de la mente, que es el campo de batalla aquí. Ahí es donde el diablo te ataca más. La mente es el campo de batalla, donde tú o ganas la batalla o la pierdes. Y ese yelmo de la salvación protege la cabeza y la mente en contra de ataques del enemigo. Y yo lo que digo es, cuando yo chequeo el yelmo de la salvación, yo digo, yo soy sana, yo soy próspera, yo estoy en paz, porque yo he sido liberada. Eso es parte de la salvación. Esa palabra salvación no significa que tú eres salvo de los infiernos nada más. Significa que la sanidad te pertenece, que la prosperidad te pertenece, que tú has sido liberado y que tú no vas a ir al infierno. Así que ese yelmo cubre esta parte de la mente, que es el campo de batallas. Tienes que asegurarte y establecer que la sanidad te pertenece, que tú eres sano, que tú eres próspero y que tú estás en paz. Y la sexta pieza viene siendo la palabra revelada de Dios. Esa espada del Espíritu, que es la palabra revelada de Dios, eso no es automático. Si tú no meditas en la palabra, es muy difícil tener revelación. Yo trato de meditar en la palabra todos los días. Algunas veces cojo un pasaje, algunas veces hoy cogí como 6 o 7 y estuve meditando en ellos, todos de sanidad, y meditando y estableciendo y viendo la obra de Jesús en la cruz del Calvario por mi sanidad. Eso es meditar en la palabra. La palabra revelada de Dios. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Tú tienes a Dios morando dentro de ti. Tú tienes el poder de Dios dentro de ti. Pero ese poder no es automático. Ese poder tú lo tienes que activar.
Tú deberías de decir todos los días, yo tengo la vida de Dios en mí. Yo tengo el poder de Dios en mí. Yo tengo la sabiduría de Dios en mí. Yo tengo a Dios dentro de mí. Cuando tú haces eso, estás activando ese poder dentro de ti. Lo estás activando para que cuando tú ores por una persona o le hables al enemigo con autoridad, ese poder salga y el enemigo tiene que salir huyendo. Y después viene orando en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica a través del Espíritu Santo. Así que estamos viendo que después de chequearte esas 6 piezas, tienes que orar. La oración es bien importante y es la oración de fe. Puedes orar en lenguas si tú hablas en lenguas, o puedes orar en tu lenguaje natural tomando autoridad y hablándole a la montaña. Y ahí ya con la armadura esa bien puesta, ya es más difícil que el diablo venga a atacarte. Bueno, yo quiero hoy tocar algo de cómo remover montañas. Tengo poco tiempo, pero voy a tocar esto un poco para que ustedes le hablen a la montaña, porque son obstáculos que confrontan a ti y a mí en ministerios, en nuestros hogares, con nuestra salud. Y estos obstáculos no permiten que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Eso lo vemos en Marcos 11, que lo dije al principio, del 22 al 25. Respondiendo Jesús le dijo, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que les dijere, hablare, a esta montaña, a esta enfermedad, a este problema, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. Tienes que decir 3 veces más que creer. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y lo tienes. Esa es la ley de fe. La ley de hablarle a la montaña. Yo tengo una oración aquí de cómo hablarle a la montaña, que la voy a decir ahora. Tú puedes, así como oyes este programa, tú puedes usar esta oración. ¿Cómo hablarle a tu problema, a la montaña, a la enfermedad o al ataque? Padre Celestial, te doy gracias que tu palabra declara que tengo autoridad para hablarle a la montaña en mi vida. Así ejercito mis derechos y privilegios basados en Marcos 11, 23. Padre, tu Hijo Jesús dijo que si le hablo a la montaña que está estorbando mi vida y no hay duda en mi corazón, entonces yo recibo mi contesta y la montaña se va. Así que en el nombre de Jesús yo le ordeno a esa montaña que se quite ahora. Así que de acuerdo a tu palabra, yo levanto delante de ti esta montaña que obstruye mi camino de recibir lo que tú me has dado. Ahí tú nombras la montaña. Yo tomo autoridad sobre esta montaña y le hablo, quítate, échate en el mar, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, que hablo tu palabra sobre esta montaña, sobre estos obstáculos, y tu palabra comienza a mover estos problemas fuera de mi vida. Más nunca me toca a mí esta montaña que impide que reciba las bendiciones de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Mira qué fácil. Esto es fácil, tú la puedes decir todos los días, y como ves el programa, toma notas. Eso fue lo que yo hice. Yo tomé notas de alguien que dio esta enseñanza en inglés y lo traduje al español. Y así como eres fiel hablando la palabra de Dios sobre tu situación, esos obstáculos se van eliminando a que tengas victoria y camines recibiendo todas las promesas que ya Jesús pagó en la cruz de Calvario por ti. Y te digo algo, hablándole al tumor, fue como se fue. Y era un tumor el más grande que había. Y tuvo que irse. Le hablé tanto y tomé tanta autoridad que, como he dicho antes, se desapareció delante de las enfermeras en la computadora. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Dios no hace acepción de personas. Pero tienes que hablar.
Y no te puedes dar por vencido. Tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Esa batalla la tenemos que pelear nosotros, los hijos de Dios. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cualquier cosita que hacemos, cualquier equivocación con palabras que nosotros podemos decir y no confesamos inmediatamente Él nos ataca. Entonces, hay que hablarle a toda situación y toda montaña que tiene que ver con los problemas que el diablo pone en nuestras vidas. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Quisiera enviar la palabra de sanidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Él envió su palabra y te sanó. Él envió en el nuevo pacto la palabra viva, que es Jesús. Y esa palabra corre velozmente por toda la tierra. Y Jesús dijo que Él apresura su palabra y la pone por obra en tu vida, pero depende de tu fe. Y también dijo que sus palabras son espíritu y vida. Esa es unción y la vida soy. Y que esa palabra nunca regresa vacía, sino que hace lo que está supuesto a hacer para lo que fue enviado. Así que ahora, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo envío tu palabra de sanidad, tu palabra de milagros. Y esa palabra corre velozmente por toda la tierra, sanando, limpiando, sacando demonios y haciendo todo lo que esa palabra es enviada a hacer. Y corre velozmente por todo Centroamérica, Suramérica, las islas del Caribe, por México, por todos los estados de habla hispana, Señor, que hay aquí personas de habla hispana, Señor, y que ellos reciban por fe esa sanidad, esa liberación que ya tú pagaste en la cruz de Calvario, y que ellos reciban su liberación de cualquier ataque del enemigo, porque esta palabra no regresa vacía, y esta palabra tiene el poder de Dios. Gracias te damos, Señor, por todas las personas que ahora reciben sanidades de dolores, dolores en la espalda, dolores en las manos, dolores en los brazos. Reciban su sanidad ahora. Dolores, le hablamos esos dolores fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora, si tú nunca has recibido al Señor, repite esta oración después de mí. Es lo más importante que puedes hacer en esta tierra. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó. Y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, que por fe tú has entrado a mi corazón y yo soy salvo. Y te doy gracias, Padre, por ese regalo de Jesús que me has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, empieza a leer el Evangelio de Juan y busca una iglesia que te puedan enseñar la palabra, especialmente la palabra de fe. Y todos los días oye uno de los programas que tenemos ya puestos ahí, que hay como 35, 36 programas, que vas a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que cualquier ataque que venga en contra de ti, tú puedas recibir tu sanidad. Yo ahora me despido hasta el miércoles que viene, que va a estar Claudia conmigo. Vamos a hablar de nuevo de la meditación en la palabra de Dios, para que sepan cómo meditar correctamente y puedan, a través de la meditación, esa palabra llegue a tu espíritu para que más fácil recibas tu sanidad. Y me despido ahora dejándole con la palabra que dice: los cielos y la tierra pasarán. Y el Señor dice: pero mi palabra nunca pasará. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.